Dentro de las labores que realiza el historiador, el generar o ampliar el conocimiento sobre un tema de interés requiere siempre de una investigación previa. Dicha investigación es uno de los muchos pasos que nos llevarán de una idea preliminar a una investigación con un resultado y respuestas concretas. Para el historiador, es indispensable conocer las diferentes opciones de las cuales dispone para la consulta de fuentes, desde bibliotecas generales a bibliotecas especializadas, hemerotecas, fonotecas, archivos históricos, entre otros que pueden encontrar, siendo estas opciones no solo numerosas, sino vastas para su contenido. Lugares llenos de historia, tanto en su arquitectura como en los documentos que resguardan. Estos nos brindan una de las herramientas más valiosas para cualquier investigador de cualquier campo. Acceso a estas fuentes, su contenido y su conocimiento. De esta manera, y con el fin de dar a conocer estos lugares para el uso futuro y no tan futuro de estas instalaciones, y como parte de la guía del investigador histórico, presentamos algunos de los archivos históricos más importantes del área metropolitana de la Ciudad de México. El primer archivo por presentar es quizá también uno de los más accesibles tanto en ubicación como en requisitos de consulta. Se trata del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Ubicado en la calle República de Chile número 8, en la delegación Cuauhtémoc, en el centro histórico, cuenta con un horario de servicio entre semana de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., permaneciendo cerrado los sábados y domingos. Se trata de uno de los acervos documentales más importantes de México, porque contiene gran parte de la historia de la capital. El recinto que hoy alberga el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, fue una casa que se construyó en 1760 a petición del platero Adrián Jiménez de Almendral, quien fue dueño original. Posteriormente, la propietaria fue la hija del conde de Era Soto, de donde proviene el nombre en el que también se conoce el edificio en la actualidad. El 8 de julio de 1931 fue declarado monumento histórico con la finalidad de preservar el patrimonio artístico, del que destaca el trabajo de la fachada realizado en cantera. Asimismo, es preciso mencionar que en este lugar vivió el historiador Joaquín García Izcabalceta. En 1972, el gobierno del entonces Distrito Federal compró y restauró la construcción, que desde 1981 se convirtió en la sede de este acervo. Para ponerse en contacto, el archivo cuenta con el siguiente número telefónico: 55 55 10 0285 y un sitio web para consultar información básica acerca de las instalaciones: www.archivo.cdmx.gov.mx. Entre los requisitos para la consulta es necesario realizar un registro para obtener una licencia de investigador, la cual es un número con el cual el interesado podrá ingresar y solicitar la consulta de los archivos que desee. Este número tiene una vigencia de 1 año, aunque toda licencia vence el 31 de diciembre sin importar en qué momento del año se haya tramitado, teniendo la opción de renovarla a partir del 1 de enero de cada año. Dicha licencia puede tramitarla cualquiera si cuenta con una identificación oficial, ya sea la original y con su copia, y siempre y cuando llene el formato de registro de investigador que entrega el mismo recinto. Sumado a esto, el acceso solo será permitido si llegas con cubrebocas y guantes de látex. Anteriormente se necesitaba de una carta dirigida a la persona encargada del archivo solicitando el acceso, pero actualmente esto ya no es necesario. Dentro de sus especialidades se manejan documentos de carácter administrativo, ayuntamiento y municipal, y su relevancia documental radica en los 6 fondos con los que este archivo cuenta, dividido en inventario de penitenciaría, ayuntamiento, planoteca y municipalidad. Podemos acceder a dichos fondos a través de un catálogo impreso o digital, teniendo como referencia el número de documento y el tema a estudiar. A través de estas búsquedas se nos brinda el documento original, así como acceso a carteles y fotografías de la época y o lugar a estudiar. Finalmente, el acervo no cuenta con servicios como fotocopiado ni cafetería, pero cuenta con una sala de innovación tecnológica o digitalización sin costo alguno, más que una cooperación voluntaria para ayuda del acervo, así como contar también con visitas guiadas grupales. Situado en la misma cuadra, a tan solo 160 metros de nuestro primer archivo, el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud se encuentra ubicado en la calle Donceles número 39, en la delegación Cuauhtémoc, en el centro histórico de la Ciudad de México.
Este archivo cuenta con un horario de atención de 8:30 am a 6 pm, los días lunes, miércoles y viernes, mientras que los martes y jueves su horario de atención es de 8:30 a 2 pm, permaneciendo cerrados los días sábados y domingos. Situado en los predios en los que anteriormente se ubicaba el antiguo Hospital del Divino Salvador del Mundo para Mujeres Dementes, el cual abrió sus puertas en 1700, funcionando hasta 1910, año en que las pacientes fueron trasladadas al Manicomio General de México y fue utilizado como cuartel de caballería durante la Revolución Mexicana. Más tarde fue demolido en 1918 por órdenes de Venustiano Carranza para construir las oficinas de la Beneficencia Pública. Años más tarde, en esas mismas instalaciones, fue fundado el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud el 13 de abril de 1945 por decreto presidencial, y teniendo como primer director al historiador Rómulo Velasco Ceballos, quien reunió y clasificó documentos concernientes a la salud pública de nuestro país. Más tarde, en 1948, el recinto recibió su nombre en honor del primer director tras su fallecimiento. Se le puede contactar por vía telefónica a través del 55 50 62 16 00. Así como puedes consultar más información sobre las instalaciones en su sitio web, el cual es https://dgti.salud.gov.mx/CDI/histórico. Para acceder al archivo y consultar los documentos es necesario agendar una cita previa a través de su correo electrónico, el cual es archivohistórico.consulta@salud.gov.mx. Posteriormente, dentro del archivo se le entrega un formato al investigador, el cual llenará con los datos que se solicitan, tales como nombre, institución de la cual proviene, tipo de consulta, tipo de documentos, etc. Al tratarse de documentos originales, el manejo de los documentos requiere uso de cubrebocas y guantes. Dichos documentos están especializados en temas relacionados a la salud. Este archivo cuenta con un total de 200.000 archivos repartidos en 18 fondos, divididos en 3 secciones, así como una guía general para obtener información tanto de las instalaciones, así como de los documentos que resguarda, la cual cuenta con 2 secciones, una de libros empastados con piel y legados o documentos sueltos. Además de los fondos, se cuenta con una biblioteca y una hemeroteca que albergan más de 20.000 libros, así como una iconoteca y una base documental de legislación en materia de salud y una videoteca. Cuenta también con documentos originales, guías documentales y manuscritas que pueden encontrarse en su página web. Finalmente, el acervo ofrece un servicio de fotografía para el cual el investigador debe llevar su propio equipo, además de brindar visitas guiadas a un público máximo de 15 participantes. A continuación, uno de los archivos más importantes de nuestra lista. Se trata del Archivo General de la Nación, el cual se ubica en Eduardo Molina número 103, con entrada por Héroe de Nacosari en la colonia penitenciaria de la Ciudad de México. Nos ofrece servicio en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, los sábados de 1 de la tarde a 4, mientras que los domingos permanece cerrado. Originalmente fundado como el Archivo General de la Nueva España, el propósito original que este archivo tenía era clasificar y organizar todos los archivos correspondientes al virreinato, tarea que se llevaba a cabo dentro del Palacio Virreinal. Más tarde, tras la consumación de la independencia de México, el archivo reabrió sus puertas bajo el nombre de Archivo General y Público de la Nación, con sede en el Palacio Nacional, teniendo a Lucas Alamán como uno de sus principales promotores. Varios de sus documentos más importantes fueron trasladados y escondidos durante la ocupación estadounidense de México y la segunda intervención francesa durante el siglo XIX. En 1918 cambia su nombre por el de Archivo General de la Nación y pasó a ser dependiente de la Secretaría de Gobernación, conservando gran parte de sus documentos en la iglesia de Guadalupe en Tacubaya. En 1977 el acervo fue trasladado al Palacio de Lecumberri, una de las prisiones más lúgubres y precarias de América Latina, siendo necesarias remodelaciones que se llevaron a cabo hasta 1982 y siendo este el lugar donde reposa hoy en día.
Se le puede contactar a través del número telefónico, el cual es 51 33 9900, y en su sitio web, el cual es www.gov.mx/AGN. Para la consulta es necesario agendar una cita por correo electrónico. Este archivo conserva el patrimonio documental de la nación, además de revisar que las dependencias públicas manejen los documentos adecuadamente. Este archivo no cuenta con servicio de consulta en los acervos. Los documentos son traídos por encargo tras la aprobación de la solicitud, siendo la hora límite las 3 de la tarde para solicitar documentos. Además, este archivo cuenta con cafetería, servicio de consulta digital, centro de referencias, préstamo en sala, fotocopiado y visitas guiadas. Ubicado en la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la Ciudad de México, el archivo del Cabildo de la Catedral nos ofrece un horario de atención de 5 p.m. a 9 p.m. los días lunes, miércoles y viernes, un horario de 10 a.m. a 3 p.m. los días sábados, y permanece cerrado los martes, jueves y domingos. La historia de este archivo se remonta hacia 1530, año en que la bula Sacris Apostolatus Mysterio especifica la obligación de la catedral de crear un archivo para conservar la documentación generada por su gestión eclesiástica. Años más tarde, la Catedral Metropolitana de México fue erigida en marzo de 1536. Con el inicio de actividades de la nueva catedral, el Cabildo Catedralicio, la institución encargada de gobernar y administrar a la iglesia diocesana, comenzó a generar documentación, y en ese mismo año de 1536 se creó el primer archivo del Cabildo de la Catedral. Se les puede contactar a través del número 55 18 14 82 71 y a través de su página de Facebook, la cual lleva por nombre Archivo del Cabildo Catedral Metropolitana de México. Este acervo, a diferencia de algunos otros, no es tan accesible al público, pues dentro de los requisitos para consulta del acervo se requiere de una previa cita, para la cual el interesado deberá enviar una carta institucional dirigida al padre Luis Ávila Blancas, deán de la Catedral Metropolitana de México. El archivo de la catedral tiene como especialidad archivos religiosos, así como archivos de catedrales, colegiatas y generados por la Iglesia. El archivo de Cabildo Catedral Metropolitano de México resguarda 1.431 libros, 140 legajos y 203 cajas con papeles sueltos organizados en 3.019 expedientes. Consta de varios fondos que conservan la memoria ordinaria y continua de la Secretaría de Cabildo, así como el registro de la gestión de la corporación en los periodos de serie vacante y un repertorio musical. Finalmente, el archivo no cuenta con una sala de investigadores ni reserva de documentación, tampoco cuenta con una cafetería ni cuenta con visitas guiadas. El archivo histórico de nuestra universidad puede ser encontrado fácilmente en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en la avenida Mario de la Cueva, en Ciudad Universitaria, Coyoacán. Cuenta con un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7:30 de la tarde, exceptuando días festivos y permaneciendo cerrado los fines de semana. Para ponerse en contacto con este archivo, el interesado puede llamar a los siguientes números: 5622 6995, a las extensiones 2208 y 2312, así como en el sitio web www.aunam.unam.mx, en el cual se nos brinda la información de contacto por correo electrónico para agendar una previa cita para la consulta de archivos a los correos difusión.aunam@gmail.com y aunam-difusión@unam.mx. La creación del AUNAM estuvo directamente relacionada con la organización de una exhibición documental inaugurada en 1962 por el rector en turno, Ignacio Chávez, acerca de la estadística, la legislación, los aspectos socioculturales y la historia de nuestra universidad. Así se dio paso a la decisión de asignar un lugar a ese valioso legado, en el cual pudiera recibir tratamiento técnico y ser objeto de la consulta y difusión. Desde el principio incorporó archivos particulares, de personas o asociaciones, por donación o compra-venta.
que podían ser fuentes de interés para documentar el desarrollo de la institución y para la historiografía en general, sobre épocas y temas diversos. Hacia 1970 comenzó a funcionar como repositorio de tercer nivel, superadas las fases de gestión intermedia de documentos transferidos por el Archivo General de la Universidad. En 1976, el acuerdo del rector Guillermo Soberón para crear el Centro de Estudios sobre la Universidad incluyó el archivo histórico, esto mismo diciéndose como un apoyo a las investigaciones de diferentes instituciones del campo de las humanidades. El acceso a los fondos y colecciones documentales que resguarda el AUNAM es libre y gratuito. Para llevar a cabo una consulta no es necesario hacer algún trámite o cita previa. El único requisito es presentar una identificación oficial. Su contenido se divide en 3 secciones: fondos y colecciones universitarios, fondos y colecciones incorporados y documentación gráfica. Aparte del Fondo Universidad Nacional de México, más de la mitad del volumen resguardado se conservan 56 grupos documentales de escuelas y dependencias administrativas, de publicaciones oficiales y selecciones hemerográficas y fotográficas relativas a esta casa de estudios, así como 90 fondos incorporados de procedencia y temáticas diversas. Asimismo, del total de los fondos, 24 de ellos corresponden exclusivamente a fotografías. El conjunto documental resguardado en el AUNAM, que es patrimonio universitario y nacional, está a la disposición de investigadores y académicos universitarios, de quienes tienen a su cargo las decisiones en la UNAM y el público interesado en general. Además de todo lo que el archivo pone a nuestra disposición, la UNAM cuenta con servicios de visitas guiadas, así como servicio de reprografía de los siguientes tipos: uso de una cámara fotográfica no profesional y sin flash en la sala de consulta con un costo de 80 pesos, con un 50% de descuento a estudiantes, académicos y administrativos de la UNAM. En el caso de documentos microfilmados, se puede solicitar impresiones en papel de las imágenes seleccionadas. En el caso de documentos digitalizados, se puede solicitar impresiones de las imágenes seleccionadas, que pueden ser en papel fotográfico. También se puede encargar la digitalización expresa de documentos o fotografías, con las especificaciones técnicas que el usuario requiera, como resolución, dimensiones, espacio de color y formato para su uso. Todos los servicios de reproducción se atenderán de acuerdo al volumen que se trate, a las cargas de trabajo del área responsable y sobre todo a las medidas de preservación para garantizar la conservación de los documentos. Por último, hablaremos del Archivo Histórico de la Secretaría de Defensa Nacional, o por sus siglas, SEDENA, el cual está ubicado en el Campo Militar número 1, en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, en la colonia Lomas de Sotelo, en Naucalpan, Estado de México. Se les puede contactar a los números telefónicos 55 21 22 8800, 55 55 57 89 71 o su último número 55 55 57 3707, y no cuenta con una página de internet propiamente dicha. Este archivo cuenta con información de 1821 hasta 1876 y de 1910 hasta 1930, y actualmente todavía cuenta con información de hoy en día. El archivo cuenta con cerca de 180,000 expedientes divididos en 4 fondos: el Fondo de Cancelados, el Fondo de Veteranos de la Revolución reconocidos y no reconocidos, el Archivo de Operaciones Militares y Bóveda de Seguridad, con documentos destacados como el expediente del Teniente de Administración e Intendencia Jorge Negrete, el expediente de Mario Moreno Cantinflas y el expediente del General Antonio Cárdenas Rodríguez, así como los expedientes de los Niños Héroes de Chapultepec. El archivo se organiza por grado y nombre de manera alfabética para facilitar la consulta de información. El contenido del acervo está disponible para el público general con una previa solicitud y el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene para la conservación y cuidado de los documentos. El interesado debe hacer una propuesta de consulta, la cual es revisada por el archivo, quienes se encargan de corroborar que la información solicitada se encuentre en el archivo histórico, de tal manera que una vez que se observe su nivel de conservación y su disponibilidad a los usuarios, se otorgará el acceso al público, quienes deberán traer guantes de látex, cubrebocas y, de ser necesario, una cofia para el cabello. En caso de contar con problemas de transpiración, se le recomienda al usuario vestir manga larga para evitar contaminar los documentos y viceversa, pues se han tenido problemas de transmisión de hongos por falta de estos cuidados.
La cita de consulta se debe de hacer con al menos una semana de anticipación. El archivo no cuenta con servicios de cafetería ni fotocopiado. Como podemos ver, la importancia de los archivos históricos no puede ser subestimada. Se trata de una de las herramientas más importantes y valiosas para los investigadores de varios campos. Pues la cantidad de conocimiento que se pone a nuestro alcance es vasta y rica por sí sola. Para nosotros, como futuros historiadores, el valor de estos acervos es muchísimo, pues no solo nos brinda la información que necesitamos para realizar nuestra labor, sino que también es un claro ejemplo de la preservación de nuestra historia, como pueblo y como nación.